Bienvenidos de nuevo al Teatro de la Complejidad Humana, bienvenidos otra vez a Escándalos de Series Turcas. Aquí no estamos para consumir chismes y masticar, sino para entender la maquinaria emocional que late detrás de cada titular. Si recién llegas a esta comunidad, este es el espacio donde despegamos el brillo de la fama y mostramos la trama cruda, a veces contradictoria, que nadie quiere contar. No seas un espectador silencioso. Suscríbete. Activa la campanita para sumarte a la conversación y, si deseas apoyar el corazón de este análisis profundo, considera pulsar el botón de unirse, Catl. Tu apoyo es el combustible de nuestras historias más exigentes. Hoy desmenuzamos un relato tan dramático, tan cargado de intención y reacción, que la palabra sorpresa se queda corta. Nos adentramos en los movimientos sísmicos recientes en torno a Mert Ramazan Demir. Esto no es la típica crónica de un nuevo amor. Es un laberinto emocional en el que un cariño de largo aliento intenta reencenderse, se estrella contra el hielo de un límite claro, y desde esa herida emerge una supuesta vendetta sentimental cuyo epicentro mediático es una poderosa figura de redes. El protagonista es Mert, un hombre de corazón impaciente, impulsivo, capaz de lanzarse sin red. Pero la directora en la sombra, la que marca el pulso de este guión sin pronunciar una sola palabra de más, es Afra Sarıoğlu. ¿Por qué? Si los susurros de los pasillos son ciertos, la súbita y muy pública cercanía de Mert con una influencer no es un comienzo inocente, sino el desenlace calculado de un plan de regreso que no funcionó. Entremos al laberinto. Para comprender la explosión presente hay que atender a la chispa silenciosa. Todo empezó lejos de los flashes, en el recogimiento de una vida en pausa. Durante un periodo dedicado a la reconstrucción personal. Deporte, disciplina, respiración profunda, mirar hacia adentro. Una idea se cristalizó en la mente de Mert. Dentro de su círculo más íntimo comenzó a circular una frase que lo definía: hay puertas que no se cierran. No era una filosofía al azar, decían los cercanos, tenía destinataria. El nombre que nadie decía en voz alta, pero todos asumían, era Afra Sarıoğlu. Tras una ruptura tan expuesta como la suya, ambos mantuvieron un pacto tácito, la elegancia del respeto. No hubo palabras hirientes, no hubo puentes incendiados de cara al público. Y quizá esa cordialidad sembró en Mert la ilusión más peligrosa. Con el tiempo, la pregunta dejó de ser ¿qué salió mal?, para convertirse en ¿por qué no intentarlo otra vez? Así comenzó una campaña discreta. Mert, a través de amigos en común, lanzó señales suaves, tanteos casi invisibles. Quería saber cómo estaba el paisaje del corazón de Afra. Si había espacio, si había alguien, si quedaba una rendija por la que colarse. Más aún, quería medir el clima. ¿Cómo reaccionaría ella a la idea de una reconciliación? En su cabeza, piedra a piedra, iba construyendo un puente hacia lo que imaginaba como una segunda oportunidad. Pausa necesaria, jurado de este canal. ¿Creen ustedes que los grandes amores merecen un segundo acto, o hay capítulos que deben sellarse para siempre? Déjenlo en los comentarios. Y si valoran este nivel de detalle, un pulgar arriba nos ayuda a llegar a más miradas atentas. El punto de inflexión, el giro que empuja esta historia desde la comedia romántica hacia el drama psicológico, llegó con la respuesta de Afra. No fue la bienvenida cálida que Mert pudo haber coreografiado en su imaginación. Fue un muro de hielo, erigido con exquisita educación. Dicen que Afra se sorprendió sinceramente al sentir el amague de un regreso, pero esa sorpresa no derivó en dudas. Su contestación fue firme, inequívoca, devastadora: no quiero volver. No había ira en sus palabras, según su entorno. Afra es una mujer de límites claros. Reconoció el cariño del pasado compartido, pero subrayó que habita un presente distinto. Se movió. Cerró la puerta que Mert creía entreabierta. Para él, ese no fue un simple no. Fue el estallido de un mundo interno que había empezado a reconstruirse con planos imaginarios. Donde pensaba que un empujón bastaría, encontró un cerrojo. De esa fisura, dicen, entró en escena una nueva figura. Una mañana, sin escalas, un retrato en blanco y negro ocupó páginas y perfiles. Mert, relajado, riendo junto a una influencia de peso propio en el universo digital. Era una imagen que hablaba por sí misma, luminosa, cotidiana, íntima sin ser privada. Internet hizo lo que hace siempre: arder. ¿Nuevo amor? ¿Cuándo empezó? ¿Mert superó a Afra a la velocidad de un titular? Pero debajo del ruido, los veteranos del tabloidismo olieron otra cosa. La teoría cínica corrió como pólvora. Aquello no era el capítulo 1 de un romance, sino la carta abierta de Mert a Afra recortada en imágenes. No era amor, era reacción.
¿Tomó esta decisión para calmar la quemadura del rechazo? En los pasillos, la respuesta fue un sí rotundo. La velocidad y la exposición de todo levantaron alertas incluso entre los amigos más cercanos de Mert, muchos de los cuales no sabían de esa cercanía hasta que explotó en las portadas. Mert suele ser transparente cuando alguien entra a su vida. Esta vez, la transparencia faltó. Ocurrió rápido, abrupto y muy público. La conclusión que flotó fue inevitable. No se trata de emoción, se trata de reacción. Entre bastidores se repitió una frase que resume el subtexto. Mert quedó muy tocado por la frialdad de Afra. Se sintió inútil. Su aparición con la influencer fue un «ya verás», sin palabras. La presentación de esa cercanía lo respaldaba. Aquello no parecía un «nos pillaron», sino un «miren». Una puesta en escena con una espectadora preferente y silenciosa. Entonces surge la pregunta sobre la otra parte. ¿Fue la influencer una jugadora consciente de este ajedrez emocional? Ella no es una desconocida. Tiene su propio trono en el coliseo de las redes, y ser vista con Mert mueve métricas y prestigio. Sin embargo, se dice que al principio no percibió que la estaban colocando en la casilla de amor de revancha. El vaivén emocional de Mert, sumado a una bravata momentánea, pudo arrastrarla sin mala fe. Cercanos a ella aseguran que le incomodó convertirse en la etiqueta de la que reemplazó a Afra o, peor, el dardo dirigido a Afra. No aceptó ser utilería en un duelo ajeno, y su equipo eligió el perfil bajo, sin confirmar ni negar, dejando que el vendaval se agotara solo. ¿Y el corazón de Mert? ¿Se puede olvidar a Afra así, con una foto y un titular? Compartieron una historia intensa, luminosa, imposible de borrar del recuerdo colectivo. La ruptura cordial y la mutua elegancia dejaron en muchos la sensación de que el libro nunca se cerró del todo. Por eso, el deseo de Mert de aproximarse otra vez no sorprendió a nadie. Lo que sí descolocó a todos fue la claridad de Afra y el efecto dominó sobre él. El consenso del chisme con oficio es contundente. Mert Ramazan Demir intenta esconder su dolor. Entre la voluntad de seguir y la imposibilidad de soltar, aparece el hombre en medio del cruce, sin saber dónde apoyar el peso de su propia historia. En medio de la tormenta, Afra Saraolu permanece en el ojo del huracán, serena, centrada, aparentemente intocable. Quien la conoce sabe que esa calma exterior no es pose. Los suyos se sorprendieron por los movimientos de Mert, pero no los perturbó. ¿Por qué? Porque Afra se plantó en su camino. Trabajo, proyectos, familia, paz. Aún así, un detalle no pasó desapercibido. Al día siguiente de la foto en blanco y negro, sus publicaciones en redes se sintieron frías, medidas, con una media sonrisa que parecía un enigma. Muchos lo leyeron como mensaje mudo. Yo seguí mi rumbo. Cada quien es dueño de sus decisiones. ¿Hacia dónde va la historia de Mert y la influencer? Nadie lo sabe, quizá ni ellos. Hay quien ve un bálsamo que apenas cubre una herida abierta. Otros creen que la fortaleza y el pragmatismo de ella pueden ser justo el ancla que Mert necesita. Pero hay un acuerdo común. El cimiento de esa cercanía no nació de una emoción cultivada a fuego lento, sino al calor de una reacción. Y los vínculos nacidos de la reacción suelen extinguirse pronto. O endurecerse de manera inesperada al atravesar el fuego. Mert Ramazan Demir está en una encrucijada. A un lado, la sombra del amor que creyó recuperable. Al otro, una posibilidad moderna, mediática, tal vez real, tal vez no. Y en el medio, un hombre que aún no decide dónde colocar su corazón. Esta crónica seguirá dando que hablar. Vendrán más conjeturas, más desmentidos, más supuestos. Pero algo es seguro. La tentativa de Mert por volver a Afra, la negativa impecable de ella y la reacción pública con la influencer ya moldean una de las historias sentimentales, o tragedias, que marcarán el 2025 del entretenimiento. Afuera, todo parece ruido. Adentro, lo que suena es el silencio donde Mert intenta ordenar la idea de una segunda oportunidad que no fue. Tal vez, con el tiempo, descubra si la velocidad fue refugio o fuga, si aquella sonrisa en blanco y negro era una puerta abierta o una cortina. Tal vez, al margen de los reflectores, entienda que hay batallas que se ganan aceptando la derrota exacta. Mientras tanto, Afra, sin proclamas, sostiene su propio guión. Levantarse temprano, trabajar, elegir con cuidado sus pasos, proteger ese centro del que nadie la mueve. No por indiferencia, sino por convicción. De ella emana esa clase de mensaje que no necesita lenguaje, la libertad de no volver cuando ya no hay retorno. Para quien quiera leer señales, abundan. Miradas que no coinciden, fechas que no cuadran,
amigos que callan por lealtad. A veces, sin embargo, la explicación es tan simple que suena imposible de creer. Alguien amó, intentó, preguntó, recibió un no, y se resistió a aceptarlo. Lo demás son destellos, accesorios, el eco de ese primer portazo amable. Y ahí es donde esta historia se vuelve universal. Porque todos, alguna vez, quisimos forzar una puerta que el otro ya había cerrado por dentro. Y cuando el intento se convierte en espectáculo, lo íntimo pasa a ser de dominio público. El aprendizaje, en cambio, sigue siendo privado. ¿Terminará aquí? Sería ingenuo afirmarlo. Lo más probable es que tengamos nuevos capítulos, imágenes con lecturas opuestas, teorías que se devoran entre sí. Puede que la influence, cansada de ser nombrada como sustituto, marque sus propios límites y decida reescribir su papel. Puede que Mert, al fin, nombre en voz baja aquello que no se nombra en cámara. Que no era ella, que no era la foto, que era el vacío que deja una respuesta final. Y puede que Afra, fiel a su estilo, solo mire hacia adelante, como quien ya aprendió que no todas las segundas partes respetan la primera. Gracias por acompañarnos en este descenso al subsuelo emocional de una historia que, a primera vista, parecía solo otra foto viral. Si disfrutaste este análisis, comparte el video y considera hacerte miembro con el botón de unirse, Catl, para sostener nuestro trabajo. Volveremos, porque en Escándalos de Series Turcas creemos que la verdadera trama vive en la penumbra, donde los reflejos dicen más que las palabras. Hasta la próxima, y mantengan los ojos en las sombras. Allí, como siempre, se esconde la historia real.